Comenzamos con nuestro patrón base. Para esto vamos a dibujar nuestro rectángulo, el cual va a tener el largo total de espalda, que son 43 centímetros, por la cuarta parte del contorno de pecho, que son 25 centímetros. Cuando ya tengamos este rectángulo, vamos a medir en esta esquina la sexta parte del contorno de cuello, que son 6 centímetros con 1 milímetro. En esa marca vamos a subir 1 centímetro. Y aquí formamos el que va a ser el cuello del patrón base. Ahora nos dirigimos hacia este lado, sobre el cual vamos a medir la décima parte del largo de espalda. En este caso son 4 centímetros con 3 milímetros. Unimos con una línea recta esta marca con el punto de cuello. Ahora vamos a encontrar el punto central entre esta marca y la esquina de abajo. Y también encontramos el centro entre este punto y este. Aquí dibujamos las líneas que atraviesan el rectángulo. Sobre esta línea vamos a colocar la medida del ancho de espalda. En este caso va a ser la mitad, el cual es 18 centímetros y medio. Unimos en línea recta hacia la marca de hombro, la cual la vamos a tener a los 15 centímetros sobre esta línea. Aquí formamos la sisa, uniendo este punto con este. Y ahora vamos a colocar aquí la cuarta parte del contorno de cintura, que son 19 centímetros. Encontramos el centro entre este punto y la esquina, el cual está a 3 centímetros. Y ahora sí, aquí tenemos el punto de cintura. Unimos con la parte de la sisa. Esto lo hacemos para que esta línea no quede muy pronunciada y el patrón no quede extraño. ¿Qué va a pasar con esta medida que quitamos aquí? La vamos a trasladar hacia la pinza de entalle, y para esto encontramos el centro entre esta marca y la esquina. Aquí tenemos el centro de la pinza, y los 3 centímetros que quitamos en esta parte los vamos a dividir hacia cada lado del centro de la pinza, quedando de 1,5 centímetros hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro. Formamos la pinza del patrón base, que esta siempre la vamos a hacer, la vayamos a utilizar o no la vayamos a utilizar. Ahora vamos a medir esta sección del rectángulo y la vamos a alargar hacia la parte de abajo. Sobre esta línea vamos a colocar la cuarta parte del contorno de cadera, que son 26 centímetros, y vamos a ver que se va a salir 1 centímetro del rectángulo. Marcamos ahí y unimos con nuestra figura. Ahora, con esta regla semicurva, vamos a unir punto de cintura con punto de cadera. Y de esta manera tenemos completado nuestro patrón base. Ahora vamos a hacer las transformaciones. Primero empleamos la parte de cuello 3 centímetros.
Después, sobre la línea de hombro, vamos a medir 3 centímetros hacia afuera y 1 centímetro hacia arriba. En el ancho de espalda vamos a medir también 3 centímetros. Y aquí vamos a unir nuestras nuevas líneas. Primero línea recta, este punto con el nuevo punto de cuello. De esta marca al ancho de espalda. En la parte de la sisa vamos a medir 2 centímetros y medio hacia abajo. Y 3 centímetros hacia afuera. Aquí dibujamos la nueva sisa. En la parte de la cintura vamos a medir 3 centímetros hacia afuera, quedando justo aquí, y unimos con el punto de sisa. Ahora vamos a definir el largo que va a tener la prenda. Para esto colocamos la cinta al inicio del rectángulo y medimos hacia la parte de abajo 80 centímetros, justo como ya lo tengo aquí. En esta medida vamos a dibujar una línea de 28 centímetros y vamos a unir la punta de esta línea con el punto de cintura con esta regla. Ahora el siguiente paso será agregar margen de costura en la parte de abajo y el costado de 2 centímetros. En la parte de sisa, hombro y cuello, el margen de costura será de 1 centímetro. Así se ve el patrón ya con el margen de costura colocado, y después de ponerlo vamos a recortarlo. Y ahora señalaremos dónde tendremos la pinza de entalle. Para esto vamos a ubicar la nueva altura de sisa. Y después vamos a encontrar el centro de la nueva línea de cintura. Para esto colocamos la cinta donde tenemos la línea definitiva de la prenda y señalamos la parte central. La misma medida que tenemos aquí la colocamos sobre esta línea para que obtengamos una pinza que esté derecha. Ahora marcamos una línea uniendo la línea de cintura con la línea de altura de sisa y la línea de altura de cadera. Esta pinza va a tener 2 centímetros de ancho, así es que vamos a medir 1 centímetro hacia cada lado del centro de esta pinza. Y le damos forma. De esta forma tenemos ya marcada la pinza de entalle. Con esta regla vamos a unir la punta de la pinza hacia la sisa. Listo, con estos trazos, ahora sí acabamos con la parte del patrón trasero. Ahora vamos a realizar el patrón delantero.
Para hacer el patrón delantero vamos a colocar el patrón trasero sobre otro papel y vamos a marcar esta orilla, la parte de cuello, hombro y la sisa, y nos detenemos en este punto. También vamos a marcar donde tenemos la altura del ancho de espalda para que quede de esta manera. Lo colocamos nuevamente y después vamos a bajar 2 centímetros, fijándonos que no se despegue de esta línea. Cuando ya tengamos esos 2 centímetros abajo, vamos a marcar la nueva línea de hombro. Y señalamos donde llegan las esquinas del hombro. Lo retiramos y después vamos a medir donde tenemos el ancho de espalda 1 centímetro hacia adentro. Y aquí formaremos la sisa de la parte del patrón delantero, uniendo en línea recta este punto con la nueva línea de hombro y terminando de formar la sisa con esta regla, haciendo que se una este punto con la línea de la sisa del patrón trasero. Y así formamos la sisa delantera. Para formar el cuello vamos a recordar la medida que tenemos en el patrón base, que era de 6 centímetros con 1 milímetro. A eso le vamos a sumar los 3 centímetros que le dimos de amplitud. Ahí vamos 9 centímetros con 1 milímetro. A esa cantidad también le vamos a sumar los 2 centímetros que bajamos en la parte del hombro, dándonos un total de 11 centímetros con 1 milímetro. Esa medida la vamos a tomar del punto de hombro hacia abajo y la vamos a escuadrar a una medida de 9 centímetros con 1 milímetro. Con esta regla le vamos a dar forma al cuello, colocándola de esta manera. Y así tenemos la parte de cuello. Nuevamente colocamos el patrón trasero. Y ahora vamos a bajar nuevamente la medida que vamos a utilizar de pinza de busto, que será de 3 centímetros. Esos 3 centímetros los tomamos de arriba hacia abajo. Recorremos el patrón y ahí continuamos marcando el contorno que hace falta. Señalamos donde tenemos la altura de cintura y donde tenemos la altura de la sisa. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos a ubicar la altura de busto. Para esto vamos a medir 29 centímetros del punto de hombro hacia abajo por la mitad de la separación de busto, que es de 11 centímetros. Y aquí tenemos el punto de busto. Ahora vamos a hacer una línea donde tenemos la altura de cintura, sobre la cual también vamos a medir esos 11 centímetros de separación de busto, recordando que esa es la mitad de la medida. Trazamos una línea que una el punto de busto hasta abajo. Escuadramos hacia el costado. Y ahí tenemos la ubicación donde van a ir colocadas las pinzas. De punto de busto hacia el costado
vamos a medir 2 centímetros. También 2 centímetros hacia la parte de abajo. De punto de cintura hacia abajo medimos 15 centímetros. Nuestra pinza de entalle será de 2 centímetros, así que mediremos 1 centímetro hacia cada lado. Y nuestra pinza de busto es de 3 centímetros, así que mediremos 1,5 centímetros hacia cada costado. Formamos las pinzas. Ahora formaremos lo que va a ser el cruce de esta prenda. Para esto medimos 6 centímetros de donde tenemos el punto de cuello hacia afuera. Seis centímetros en la parte de abajo. Y cerramos este cruce dándole forma con la regla. Después de formar el cruce, vamos a hacer el siguiente trazo. Colocamos esta regla de forma que pase por este punto y que llegue a la punta de esta pinza. Y recortamos el patrón. Cuando estemos en el área de la pinza de busto, vamos a abrir el corte, dejando un espacio de esta manera para que nos quede así. Cerramos el patrón por la parte de la pinza de busto y le colocamos una cinta adhesiva para que no se abra. Unimos con la parte de la sisa para darle continuidad a este trazo. Y ahora sí continuamos el corte por donde acabamos de marcar. Después vamos a abrir la pinza cortando por donde hicimos este trazo. Y cortamos el área de la pinza de entalle. En la parte de busto van a notar que queda un poco puntiagudo. Simplemente redondeamos con la tijera. Y ya nos queda completamente curvo. Como verán, lo que logramos con este corte es trasladar esta pinza de busto hacia este trazo. Para hacer la manga necesitamos 3 medidas. La primera la vamos a tomar de la sisa del patrón delantero. Para esto la unimos nuevamente por la parte donde la separamos
Y después con la cinta métrica vamos a tomar la medida en línea recta de punta de sisa a punta de hombro, y esta medida menos 1 centímetro corresponde al ancho de manga. La segunda medida la tomaremos del patrón trasero. Nuevamente colocamos la cinta en línea recta, punta de sisa, punta de hombro, y 2/3 de esta medida corresponden al alto de la manga. Para tomar la tercera medida, vamos a encimar los patrones por la línea de hombro sobre el margen de costura como si ya estuvieran cosidas. Y después vamos a tomar la medida desde la punta de la sisa, todo el recorrido hasta llegar al otro extremo. Esta medida corresponderá a la medida total que tenemos de las sisas. En un papel con el doblez en esta parte, vamos a colocar en este lado la medida del alto de manga y en este otro la medida del ancho. Formamos un rectángulo y después vamos a medir de la esquina hacia adentro 1,5 centímetros. Después de esta esquina hacia arriba medimos 4 centímetros. La cinta la tomamos, la colocamos de esta manera hacia la esquina de abajo del rectángulo y la recorremos hasta que tope con esta marca. Aquí señalamos la medida y unimos con una línea recta. Esta línea la dividimos en 4 partes iguales. Y nos van a quedar 3 puntos, 1, 2, 3. En el primero vamos a marcar 1 centímetro hacia la parte de arriba. En el segundo no hacemos nada. Y en el tercero marcamos 1 centímetro hacia la parte de abajo. Con esta regla vamos a unir este punto con este. De esta parte al centro. Le damos vuelta del centro hacia este punto. Y de aquí hacia la punta de la línea. Y nos queda este trazo curvo. Ahora marcamos en la parte central 1 centímetro hacia arriba. Nuevamente con esta regla vamos a unir este punto con este. Le damos vuelta y unimos el centro con la punta. De esta forma nos queda una línea más arriba que la otra. Ahora vamos a medir el recorrido que tenemos desde el inicio del rectángulo, pasando por en medio de las líneas hasta llegar a este punto. Esta medida la comparamos con la que tenemos en las sisas. En mi caso me hicieron falta medio centímetro para que coincidiera con la medida total de las sisas. Así es que ese medio centímetro lo voy a aumentar en esta parte. Pero como estamos trabajando al doblez de papel, lo único que voy a aumentar va a ser 2 milímetros. Y de esa forma ya aumenté el medio centímetro completo que me faltaba. Al igual que yo, tú también retoca la medida si es necesario. Ahora definiremos el largo de la manga. Para esto colocamos la cinta en la línea de rectángulo y medimos hacia la parte de abajo 62 centímetros. Aquí vamos a dibujar una línea con la medida de 14 centímetros y medio. Y después, con esta regla, vamos a unir este punto con el punto de sisa.
En la medida de esta manga ya tenemos contemplado el dobladillo que será de 2 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un margen de costura de 1 centímetro en la parte del costado y en la parte superior de las sisas. Colocado el margen de costura, recortamos el patrón. La sisa la cortaremos de la siguiente manera. Extendemos el patrón y comenzamos el corte donde tenemos el centímetro de margen de costura. Seguimos cortando, tratando de dejar ese mismo centímetro de margen con respecto de la línea de abajo. Cortamos hasta llegar hacia la parte de arriba. Lo que retiramos fue esta parte y de esta forma terminamos nuestro patrón de la manga. Para hacer el patrón del cuello vamos a tomar la medida del recorrido del cuello del patrón trasero. También medimos el cuello del patrón delantero y la medida va a llegar hasta donde tenemos esta línea central. En caso de que a ti cualquiera de estas dos medidas te dé un número incompleto, por ejemplo, en el cuello trasero que te diera 10 centímetros y medio, vamos a redondear esa medida hacia más, quedando de 11 centímetros. Lo mismo haríamos con el cuello delantero. Esto lo hacemos para asegurarnos que el cuello a la hora de colocarlo en la prenda no vaya a quedar chico. También a estas dos medidas le vamos a descontar 1 centímetro a cada una, el cual corresponde a la medida del margen de costura de la parte del hombro que no debemos de tomar en cuenta. El patrón de cuello lo comenzamos haciendo con una línea con las medidas del cuello trasero y del cuello delantero sumadas. Ya cuando tenemos la línea curva, se va a ver de esta manera y le vamos a dar un ancho de 13 centímetros. Ahí marcamos otra línea curva. Y cerramos el cuello de esta manera. Con eso queda listo el patrón de cuello. Ahora vamos a agregar margen de costura de 1 centímetro en la parte de arriba, el costado y en la parte de abajo. Ya con el margen de costura recortamos el patrón de cuello. Y aquí lo tenemos terminado. Para los bolsillos que van a ir en la parte de abajo vamos a cortar un rectángulo con las medidas de 19 centímetros por 44 centímetros. Para hacer la tapa que va en los bolsillos a la altura del pecho, vamos a formar un rectángulo con las medidas de 14 centímetros por 3 centímetros. Cuando ya tengamos esta figura, vamos a encontrar la parte central. Señalamos, sería los 7 centímetros. Y en esa medida hacia abajo vamos a medir 2 centímetros. Aquí trazamos líneas uniendo hacia los costados. Y así obtenemos la tapa del bolsillo. Ahora lo que haremos será agregar margen de costura por todo el contorno de esta figura. Y cortamos por el margen de costura. Y para el bolsillo que lleva las tapas vamos a cortar un rectángulo con las medidas de 18 centímetros por 40 centímetros. En el patrón trasero vamos a cortar por donde tenemos este trazo vaciando la pinza y terminando en la parte de abajo.
Ahora que del patrón trasero tenemos 2 piezas y del patrón delantero también tenemos 2 piezas, vamos a agregar margen de costura en cada una de ellas por todo este recorrido. Así se ven los patrones ya con el margen de costura agregado, y para eso tuvimos que añadir más papel. Ya con el patrón trasero, el patrón delantero, el patrón de los bolsillos con su tapa, el patrón de la manga y el patrón del cuello, tenemos todo lo que necesitamos para poder confeccionar esta prenda. Te invito a que veas el video de ese proceso en nuestro canal de YouTube Taller de Costura y Más, donde lo podrás encontrar. También te recuerdo que te suscribas, dejes tu like y tu comentario para que de esta forma nos sigamos viendo en los próximos videos.